Con profundidad se viene hablando de la descapitalización del IES. Desde que en el gobierno del expresidente Rafael Correa se le quitó el aporte del 40% del Estado, se aceptaron las atenciones médicas a hijos y esposas de afiliados sin que estos aporten, y además continuamente se le vende bonos o se toma dinero de alguna forma como caja chica. Este año el instituto tendrá un déficit de 1.318 millones de dólares, porque el gobierno, según la proforma presupuestaria, no entregará lo que por ley le corresponde. Pero además, en la proforma consta como uno de los prestamistas al que le colocarán bonos, papeles. Aunque el documento del presupuesto no señala cuánto absorberá el IES de un total de 6.300 millones que necesita el Ejecutivo colocar de deuda interna. En conclusión, no solo que los problemas que tiene el IES se los sigue postergando, sino que se le sigue pidiendo plata. Lenin, otra vez mal. Fernando, Andrea, ya nos acompaña el economista Pablo Lucio Paredes, ex integrante de la comisión que evaluó la situación del IES en el gobierno anterior e hicieron propuestas, muchas. Economista, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un saludo a todos y me alegro mucho que conversemos de un tema tan importante para todos los ecuatorianos y para la economía ecuatoriana, que es el tema del, bueno, en el caso mío, digamos, del sistema de pensiones. Yo no conozco el tema de salud, pero del sistema de pensiones, que es tan importante. Gracias a usted por acompañarnos, economista. El IES le dice pues al gobierno que su contribución en los distintos fondos, en el de jubilación, de seguro social campesino, de riesgos de trabajo y el de salud también, debería ser en este 2024 de 3.700 millones de dólares. Y el gobierno le dice, mira, te voy a dar 2.218. Queda allí un hueco de casi 1.500 millones de dólares. Y yo le quiero preguntar, economista, esta conducta que se repite año a año, ¿cómo afecta económicamente el manejo de esos seguros y principalmente el de pensiones que se encuentra tan afectado? Mira, lo que sucede es que si el IES no recibe, digamos, el fondo de pensiones no recibe lo que le corresponde recibir, le van a faltar, digamos, en el sistema de pensiones 1.000 al año, por decir algo. Esos 1.000 los tiene que encontrar en algún lado, porque a los jubilados sí tiene que cumplirle con sus obligaciones. Y esos 1.000 salen del fondo patrimonial, del capital del fondo de pensiones, que es un capital del orden actualmente de 6.000 millones de dólares, probablemente un poco menos ahora, pero y entonces tienes que tomar de eso, de los activos que hay en ese fondo, para irte financiando, lo cual quiere decir que ese patrimonio va disminuyendo año a año hasta que vamos a llegar a lo que algunos llaman la quiebra. Yo prefiero, para ser más preciso, llamarle una quiebra paulatina, porque en pocos años no es que de repente a la gente le vas a decir ya no te cubro tu jubilación. No, lo que le vas a decir es, en lugar de cubrirte el 100% que tengo comprometido, digamos te toca $600 al mes de tu jubilación, pues te voy a dar 10% menos este año. Y el año siguiente te daré 10% menos porque no me alcanza la plata, entonces tendré que ir disminuyendo los aportes que me he comprometido contigo. Mientras no haya una reforma a fondo del sistema, que es una gran obligación, no del gobierno, es una gran obligación del país emprender esa reforma. Pero no se trata únicamente del incumplimiento con los aportes que el Estado debería entregarle al IES, sino que además, y de forma paralela, la proforma presupuestaria de este año señala que está previsto emitir 6.300 millones en deuda interna y se sabe que buena parte de esa deuda se la terminan enchufando al IES. Entonces, economista, ¿esto cómo termina afectando finalmente a la calidad y a la calidad del servicio que reciben los afiliados y a la institucionalidad del IES como tal? Bueno, como te decía, en el caso específico de pensiones, porque insisto, yo no conozco el tema de salud, sino pensiones, en el tema de pensiones lo que significa es que el fondo de capitalización tiene cada vez menos dinero, va disminuyendo y en consecuencia va a llegar el momento en que a la gente le digamos no te puedo dar todo lo que tú estabas recibiendo legalmente, sino que tengo que darte menos. Eso es lo que va a suceder en el fondo de pensiones en pocos años, ¿no? Entonces, por ahora a la gente se le va a cubrir, pero en pocos años a la gente se le va a tener que decir te doy menos. Ahora, tú señalabas un tema que es muy importante. El IES, digamos, el fondo de pensiones recibe una cierta cantidad de dinero
en buena lógica, si todo funcionara bien, el gobierno debería entregarle el 40% que manda la ley. De ese 40%, el IES una parte debería invertirla y de esa parte que invierte, una parte debería ir al Estado. Pero si el Estado le dice yo te pago y luego todo lo que tú inviertes me tienes que dar a mí, eso no es correcto. El IES debería invertir una parte en el gobierno y una parte en otro tipo de instrumentos de inversión. Si el Estado se lleva todo lo que invierte el IES, está mal porque acaba teniendo una enorme dependencia frente al Estado y cuando el IES necesite ese dinero, el Estado le va a decir, si no tengo para darte porque no tengo para pagarte esos bonos en el futuro. Entonces tampoco puede haber, tiene que haber una dependencia en relación a bonos del Estado, pero una dependencia razonable. Se lleva todo y se lleva más. Porque el año pasado prestaron 1.500, pero requirieron 1.650. Este año... Sí, por eso te digo, eso está muy mal. Está muy mal. Y claro, y yo le quería preguntar, economista, ¿es cierto que los gobiernos no tienen otra opción que meterle las manos al IES, que usarlo como caja chica? ¿O esto, que ya se ha vuelto costumbre, no es más que la consecuencia de la falta de voluntad, de decisión para liderar pues, las reformas estructurales que se requieren? Sí, mira, yo creo que en el tema que estamos conversando hay dos grandes reformas que son necesarias. La una es la reforma del Estado, para tener un Estado que no puede ser como este año, que tenía necesidades de financiamiento del orden de 15.000 millones de dólares. Esto no puede ser. Entonces tiene que haber una gran reforma del Estado para que sepamos que los 10 próximos años, por decir algo, los 10 próximos años el Estado ecuatoriano va a tener finanzas razonables y obviamente va a requerir financiamiento en montos razonables. Esa reforma tiene que darse y no la estamos haciendo porque una de las patas fundamentales que no estamos enfrentando es el enorme tamaño y la enorme falta de productividad de las acciones del Estado. Entonces esa reforma es fundamental y la otra reforma fundamental es la reforma del sistema de seguridad social y en particular del sistema de pensiones. Como tú recordabas, yo me he sentido muy honrado de haber hecho el año pasado parte de una comisión ciudadana que hicimos una propuesta sobre el tema, pero puede haber otras propuestas iguales o mejores que la que nosotros hicimos o no, pero que tiene que resolver el tema de fondo. Por ejemplo, acaba de haber hace pocas semanas una reforma aprobada en la Asamblea Nacional que obviamente no resuelve ninguno de los problemas de fondo del sistema. Es decir, los ecuatorianos tenemos que enfrentar ese tema y ese tema involucra soluciones muy diversas, hay diversas posibilidades. Nosotros en la propuesta que hicimos, por ejemplo, el año pasado, no propusimos un aumento de la cotización, no propusimos un aumento de la edad de jubilación, propusimos otro tipo de cosas que nos parecían que eran razonables y permitían, digamos, tener un mejor sistema en el futuro. Pero en todo caso, cualquiera que sea la reforma, tiene que atacar tema de fondos y tema de fondo puede ser el aporte o no, puede ser la edad de jubilación o no, puede ser los criterios para acceder a la jubilación, puede ser la manera en que se calcula la jubilación. En fin, hay diversos parámetros que analizar. Lo que no podemos hacer es no enfrentar el problema. Hay que enfrentarlo y yo te diría que razonablemente lo tenemos que enfrentar entre el 2024 y el 2025. Justamente eso le quería preguntar, economista. Usted dice, en poco tiempo estaríamos frente al inicio de esta quiebra paulatina del sistema de pensiones. ¿Y cuánto es corto tiempo? ¿2 años? Yo creo que probablemente esto se va a dar en 3, 4 años, ¿no? Y por eso te decía, yo creo que la reforma la tenemos que hacer entre el año 2024 y 2025, porque los problemas probablemente son en 3, 4 años, es decir, estamos hablando 2027, 2028, hay estimaciones que dicen que incluso antes, pero bueno, digamos 2027, 2028, por eso la reforma deberíamos emprenderla entre ahora y el año próximo, o si no, vamos a ir a una solución que a veces en el Ecuador nos gusta ese tipo de soluciones, no es una buena solución, pero preferimos eso, es llegar al momento de que empiece esta quiebra paulatina y ese rato decir, caramba, ahora no les podemos pagar el 100% a los jubilados, sino solo el 90% de lo comprometido, entonces ahora sí veamos qué hacemos a última hora. No es la mejor manera de enfrentar los problemas, ¿no? Así que es mejor hacerlo ahora entre el 24 y el 25. Y si no es la mejor manera, economista, desde lo político, ¿qué sentido tiene no actuar en consecuencia a esta realidad que ha sido evidenciada? Si existe una mayoría legislativa de gobernabilidad, ¿por qué cuando se tienen oportunidades de reforma como la que recientemente abordó la Asamblea se las termina desperdiciando?
Sí, porque desde el punto de vista de la política en el Ecuador no se enfrentan los grandes problemas del Ecuador, sino se enfrentan cosas pequeñas o se deja de lado por razones políticas, porque esto, si es que yo apoyo tal reforma, esto me va a afectar en mi elección, en mi situación personal. Y entonces, obviamente, hoy tenemos un sistema político en el Ecuador que vela por los intereses de los políticos y no por el rol que deben tener los políticos, que es enfrentar los problemas de la sociedad. Para eso están los políticos, para enfrentar los problemas de la sociedad, no para velar por sus intereses. Y entonces, como tú dices, perdimos el año pasado cuando nosotros presentamos una propuesta. Perdimos la oportunidad de discutir el tema. Yo no digo que lo que nosotros presentamos es la absoluta maravilla y había que aceptar eso. No. Pero una buena oportunidad para abrir una discusión nacional sobre el tema que no se logró hacer. Ahora hubo la discusión en la Asamblea también. La reforma fue absolutamente intrascendente. No se enfrentó el tema de fondo. Pero algún rato tenemos que hacerlo entre el 24 y el 25. No sé quién va a tener la fortaleza, digamos, para emprender en esa discusión nacional, porque no solo los políticos, es una discusión de todas las élites en el país sobre este tema, y si no lo hacemos, pues como te digo, llegará 3, 4 años, estaremos al borde del abismo y ese rato diremos ¿qué hacemos? Y desgraciadamente cuando uno llega al borde del abismo, a veces no es que toma las decisiones más pensadas, las mejores, las más completas, sino que uno dice, hagamos alguna cosita aquí para ganar 1 o 2 años más, y de ahí vamos ganando de 1 en 2 años más en vez de resolver el problema, ¿no? Ahora, es un tema evidentemente complejo que requiere una discusión de fondo en el país, y por eso me alegro mucho que aquí estemos discutiendo ese tema tan importante, ¿no? Economista, le voy a requerir un resumen para quienes no hayan leído el documento pues, que presentó la comisión de esas propuestas, que sí, que no son decisiones cómodas, pero son necesarias. Entonces, si pudiera resumirnos algunos de los puntos más importantes de lo que ustedes plantearon, pues se lo agradecería. Sí, nuestro objetivo era primero doble: tener un sistema que funcione en el largo plazo, es decir, que no se vaya a acabar en 3 o 4 años, empiece a tener problemas en 3 o 4 años, sino que funcione los próximos 50 o 100 años en el Ecuador. Y una segunda cosa que era muy importante, que sea un sistema más equitativo, es decir, que la gente de menos recursos reciba proporcionalmente más y la gente de más recursos reciba proporcionalmente menos. Nos parecía que era muy importante. Y un tercer elemento es que nosotros proponíamos combinar el actual sistema de reparto con un sistema de ahorro, que creemos que esa combinación es fundamental. Solo tener un sistema de reparto donde unos aportan y los demás y todos acaban recibiendo ese dinero no es la mejor manera de prepararse para la jubilación. Todos sabemos, y las personas lo saben, que las dos maneras de prepararse para la jubilación, es decir, uno, voy a recibir una plata del sistema. Ok. La segunda es tener, llamémosle así, mis ahorritos de lado para poder completar la jubilación. Entonces, lo que nosotros proponíamos era eso: un sistema de reparto que te viene del sistema y una parte de ahorro que tú mismo vas generando. Eso creo que era muy importante. Y los parámetros más importantes que nosotros tocábamos no era el aporte, como digo, no era la edad de jubilación, sino eran dos parámetros muy importantes. El uno es cuáles eran las condiciones para llegar a jubilarte, y la segunda era cambiar la forma de cálculo de la jubilación, que en este momento creo que cualquier persona reconocerá que no es un sistema lógico, porque tú aportas durante 30 años y luego tu jubilación se calcula en base a los 5 mejores años. Entonces cualquiera creo que entiende que si tú vas aportando durante 30 años y luego te calculan el aporte en base a los 5 mejores años, la plata no va a alcanzar, y eso es exactamente lo que sucede en el sistema actual. Entonces esa es la combinación de cosas que nosotros proponíamos: es sistema de reparto y sistema de ahorro, y luego tomar en cuenta una modificación del cálculo de la pensión y una modificación de la manera en que de los años en que se accede a la jubilación, no de los años de jubilación, sino la manera en que se accede. Creo que era una propuesta sensata, pero como te digo, puede haber 10 propuestas que pueden ser mejores. Lo importante es que discutamos una propuesta seria y completa de reforma del sistema. Siendo importante esa discusión, ¿ha tenido usted, economista, como ex integrante de la comisión que evalúa
evaluó el sistema de pensiones. ¿Algún contacto de carácter informativo con las nuevas autoridades del IES? ¿Lo han llamado para decirle, mira, Pablo Lucio, ¿nos puedes explicar qué es lo que plantearon? Queremos abordar este tema de manera frontal, con decisión. La verdad es que la comisión, sobre todo a través del presidente de la comisión, el excelente presidente de la comisión, Augusto de la Torre, ha mantenido contacto con las autoridades, se les ha transmitido, ha habido interés, pero tú sabes que el interés de discusión no solo es de las autoridades del IES, sino también a nivel político, ya sea el gobierno, ya sea la Asamblea Nacional. Y francamente, me encantaría estar equivocado, ojalá esté equivocado, pero creo que ni para el gobierno ni para la Asamblea Nacional en este momento, que faltan menos de un año para las próximas elecciones, no creo que tengan interés en mover el tema de la reforma del sistema de pensiones. Ojalá me equivoque y sí se abra esa discusión. Yo digo, por lo menos el gobierno debería abrir la discusión nacional. No necesariamente plantear ya una reforma, pero por lo menos en estos meses abrir una discusión seria a nivel nacional para que en el año 2025, en el nuevo gobierno, que puede ser el mismo o no, pero digamos en el próximo gobierno, se pueda ya caminar hacia la reforma, ¿no? Entonces ahora yo creo que el gobierno sí podría, y no creo que políticamente sea demasiado malo, pues creo que podría abrir esa discusión. Pablo Lucio Paredes, economista, exintegrante de la comisión que evaluó el sistema de pensiones del IES. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto. Muchas gracias. Un abrazo a todos.